Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Realmente estos espacios de discusión y sobre todo de puesta en perspectiva de cómo entendemos de formas plurales la realidad que vivimos en Guatemala son importantes. Yo quisiera centrar mi intervención a partir de las desigualdades y cómo ciertos autores han abierto la noción de comprensión de las desigualdades en el país. Y antes de responder dos preguntas, quisiera hacer tres acotaciones de forma introductoria. La primera es que cuando hablamos de desigualdades, de pobreza, de crecimiento económico y de política, no debemos olvidar que hablamos de seres humanos. Hablamos de vida, hablamos de las familias, de las y los guatemaltecos que en muchos casos padecen situaciones de sufrimiento que llevan precisamente a vivir una realidad de mucha violencia, pero también de mucha carga emocional. Y en ese sentido quisiera traer a la mente de todos nosotros esos niños que siguen trabajando de sol a sol en vez de estudiar en los semáforos, o esas mujeres embarazadas que tienen que tener 2 trabajos para poder mantener a sus familias, a la cantidad de migrantes y a la cantidad de niños que salen también del país en formas completamente inhumanas. Y es precisamente de ellos cuando hablamos de las problemáticas que nos traen a este espacio. Hay que darle, creo, un rostro humano a los procesos que entendemos como las grandes problemáticas del país. Ese debe de ser el sentido y la motivación que nos mueva a participar y a comprender el país en el que vivimos. La segunda acotación tiene que ver con una diferenciación que creo que es importante hacer cuando hablamos de desigualdad o de desigualdades, concepto que voy a tratar de explicar un poquito después. La diferencia no es siempre la desigualdad, ¿verdad? La diferencia nace de cómo nosotros, los humanos, entendemos de manera distinta el mundo o entendemos la vida o cómo debiéramos de entender el poder. Y en Guatemala esto es importante tomarlo en cuenta porque es un país rotundamente y profundamente diverso y plural. Y muchas veces las diferencias hacen o son justificación para las desigualdades mismas. La desigualdad es una construcción histórica y política a la que nos hemos visto involucrados como país, como Estado y como sociedad. Y esto es importante porque muchas veces en Guatemala las desigualdades se justifican a partir de las diferencias. Y yo creo que no es un ejemplo muy clásico, pero sobre todo que duele mucho en Guatemala cuando hablamos, por ejemplo, de la discriminación y el racismo. Esto es el clásico ejemplo de cómo una diferencia se vuelve en una desigualdad en un proyecto de país y de Estado como el que estamos hoy viviendo en Guatemala. Y la tercera idea la tomo de un autor francés, de Alain Touraine, que habla de las relaciones de desigualdad, sobre todo, nos cuestionan la relación con el otro, con el prójimo y con el vecino. A partir de esto, creería que las relaciones de desigualdad, la desigualdad es también una relación, debiera de cuestionarnos a nosotros desde lo más profundo de nuestra humanidad. Nos debe cuestionar desde dónde trabajamos las dinámicas en los espacios más domésticos, pero también los espacios más amplios donde discutimos y acordamos el futuro del país. Dicho esto, la primera pregunta que quisiera lanzar a ustedes para contestarla de forma colectiva, y espero que en los debates esto también pueda surgir, tiene que ver con de dónde viene la desigualdad en Guatemala y qué la propicia. Para esto quisiera dar 3 ejemplos claros de los que he sido testigo y que me parece que es importante traer a la mesa para contextualizar dónde vive y de qué desigualdad estamos hablando cuando hablamos de la desigualdad en Guatemala. El primer ejemplo o el primer hecho es el 4 de octubre de 2012, la masacre de Alaska en el kilómetro 170 de la carretera interamericana. Y recuerdo que con algunos estudiantes, yo todavía era estudiante de la Universidad Rafael Landívar, salimos en ese momento indignadísimos a Casa Presidencial
Y la idea era intentar de alguna forma apoyar a las autoridades de 48 cantones que habían pasado todo un día pidiendo audiencia al presidente de la República de ese momento. ¿Y por qué esto tiene que ver con la desigualdad? Porque siempre que pienso en desigualdad, pienso en ese día. Pienso en ese momento en donde dentro de Casa Presidencial no solo estaba el Ejecutivo presente junto con las autoridades indígenas de 48 cantones, sino también estaba el CACIF. Y pienso cómo eso hace compleja una situación de desigualdad en el país. No discutimos de forma igualitaria los procesos que tienen que ver con toda la población. Siempre hay, digamos, poderes distintos o capacidad de poder y de influencia diferente en Guatemala. No hay democracia que sea viable sin la posibilidad de una igualdad de ciudadanía que nos permita a todos los guatemaltecos decidir hacia qué país o en qué país quisiéramos vivir, qué futuro deseamos. El segundo caso tiene que ver con todo lo que vivimos en el 2015 y la serie de casos de corrupción de los que fuimos testigos y de los cuales ya teníamos pruebas para dar justificaciones y legitimaciones a todas aquellas insatisfacciones e indignaciones que como sociedad teníamos. Y ahí lo que se hizo visible fue una relación perversa entre actores corruptores y actores corruptibles. La política, por lo tanto, construye desigualdad. Y los sectores en Guatemala debemos de hacer una revisión crítica desde dónde estamos, las academias, los sectores empresariales, pero también el sector público y político debe de entender o de analizarse a sí mismo para saber cuál es su papel en esa cadena de construcción y reproducción de desigualdad en el país. Y la tercera tiene que ver con una contradicción a la cual Dionisio ya hacía referencia en la ponencia anterior. Y yo creería que en los últimos años, lo hemos estudiado en la universidad y lo hemos publicado en los últimos análisis de coyuntura de la dirección en la que trabajo, Guatemala tiene una economía bastante sana. Sin embargo, es completamente contradictorio cuando lo vemos en relación a percepciones de pobreza o de seguridad o de corrupción. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que la remuneración de la economía producida por las actividades productivas del país, de la economía en sí, se distribuyen de forma completamente desigual. El 70% va precisamente al capital y solo el 30% al empleo. Es cierto que necesitamos más empleo, es cierto que necesitamos más inversión, pero es rotundamente necesario que reestablezcamos y que creemos nuevos parámetros de distribución de la riqueza en Guatemala. Sin eso no hay posibilidad de combatir la desigualdad en un país que tanto lo necesita. Para que sepamos, la relación del 70% al capital y del 30% al trabajo es inversa en países desarrollados. Guatemala debe tener una discusión seria y profunda del futuro del país y sobre todo, recupero eso que decía en la introducción, del futuro de los y las guatemaltecos, de las generaciones futuras. Después de estos tres ejemplos, quisiera yo decir que la desigualdad, por lo tanto, y esto es importantísimo, no es natural, es una construcción. Hemos decidido ser un país desigual. El poder en Guatemala, los políticos en Guatemala han decidido el destino de esta sociedad. Y esta sociedad es una sociedad desigual porque ese ha sido lo que nos han dicho que debemos de ser. A partir de eso, creo que hay tres tipos de desigualdades enumeradas o categorizadas por varios autores franceses, entre ellos Rosanvallon y Fitoussi, que hablan de tres tipos de desigualdades para el estudio de las problemáticas de la desigualdad en las sociedades actuales. La primera tiene que ver con las desigualdades vitales. Esto es, o cuando hablamos de desigualdades vitales, hablamos de la privatización de servicios públicos, de la sensación de seguridad o de la capacidad que tenemos los guatemaltecos para sentirnos seguros. Hablamos también de educación, por ejemplo. La segunda categoría que estos autores plantean es las desigualdades de existencia. Y esta es importantísima porque cuando hablamos de desigualdad, normalmente siempre traemos a la mente las desigualdades económicas. Pero hoy los estudios nos muestran y la realidad
hace evidente que las desigualdades no solo son económicas, son también políticas y son también culturales, son también sociales. Y las desigualdades de existencia tienen que ver con aquellas desigualdades que no permiten que la libertad de cada uno de nosotros y de nosotras nos permita decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos. Y esta diferencia o esta desigualdad en Guatemala se hace patente cuando entran en pugna diferentes concepciones del Estado, por ejemplo. Ya tenemos varias propuestas de un Estado plurinacional a las que hemos hecho muchos oídos sordos, pero también lo vemos en temas tan importantes como el pluralismo jurídico en las últimas discusiones de la reforma a la justicia, o, por ejemplo, en las críticas que han existido al modelo de salud incluyente. Pareciera que en Guatemala también estamos cerrados a las diferencias y las convertimos en desigualdades. Y eso es complejo, sobre todo de combatir también desde la perspectiva de la cultura política de nosotros como ciudadanos. Y la tercera tipo de desigualdad tiene que ver con la de recursos. Y aquí entramos al ámbito también de la acción y sobre todo de lo que nos interesa, de la acción política. ¿Quién tiene poder en Guatemala para decidir el rumbo del país? ¿Lo tenemos todos de formas igual? Yo creo que la respuesta es no. ¿Todos podríamos participar en un partido político? No. ¿Todos podemos tocar las puertas del presidente y que nos escuche? No. Y esa desigualdad es tal vez el corazón de las desigualdades. ¿Por qué? Porque si nos dejan sin voz para poder proponer el futuro que deseamos, todo lo demás, todo lo que tiene que ver con el Estado, todo lo que tiene que ver con el ámbito público, no vamos a tener la capacidad de decidir para dónde queremos ir. A partir de ahí, hay tres mecanismos sociales de la desigualdad en cómo esta es producida y reproducida a partir también del Estado y de la misma sociedad. Uno tiene que ver con la exclusión. Este es un tema importante cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos también de pobreza. La pobreza y la desigualdad excluyen y excluyen de todo tipo de ámbitos importantes en el país. La crisis de seguridad alimentaria que tenemos hoy, por ejemplo, está excluyendo a generaciones completas de tener una vida plena en un mañana próximo. La segunda tiene que ver con la jerarquización, es decir, hay elementos dentro de la política o del Estado guatemalteco que valen más que otros. Un tercero tiene que ver con la explotación y su antónimo, que es la redistribución. La explotación es, al final de cuentas, creería yo, también uno de los elementos más importantes que generan desigualdad en Guatemala. Si revisamos precisamente la matriz del trabajo en Guatemala, nos damos cuenta que es un modelo económico completamente excluyente, injusto y que no valora ante todo el trabajo, y al final, al no valorar el trabajo, no valora tampoco la dignidad del trabajador. Yo creería que estas tres características, la de exclusión, jerarquización y explotación, son tres aspectos del Estado guatemalteco. Y son tres estados del aspecto del Estado guatemalteco cuando lo vemos traducido en políticas públicas, en decretos como los que ya hemos visto en este tiempo. Y hay una pregunta que me surge a partir de esta reflexión y es, finalmente, ¿qué es lo que genera la desigualdad? Y hay cuatro cosas que para mí es importante recuperar cuando hablamos de aquello que produce la desigualdad en la sociedad guatemalteca. La primera es la inseguridad del futuro. Al no tener las capacidades o las oportunidades mínimas para pensar el mañana, pensamos que el mañana no se debe construir. Y la inseguridad lo que hace es una inacción completamente y profundamente lesiva para la participación política en el país. Segundo, cuestiona la democracia. Mi generación es una generación que, y lo he escuchado desde que estoy en la universidad, que ha criticado
muy fuertemente la democracia en la que vivimos. Es cierto, no vivimos la guerra y no sabemos de represión, si no es por aquellos casos de compañeros en territorios y que hemos visto que han sido víctimas de represión y también de muchos otros vericuetos del Estado para intentar amortiguar sus propias luchas. Pero al final, ¿de qué democracia estamos hablando cuando la pobreza se ha elevado a niveles tan distintos a los que teníamos hace 3 décadas? Esta es la democracia de los acuerdos de paz, pero también es la democracia de políticas neoliberales y de políticas de ajuste estructural. Y esa es precisamente la desigualdad a la que yo creo que debiéramos de combatir. La democracia es, ante todo, la esperanza de un futuro mejor. Y yo creo que la desigualdad y la pobreza nos arrebatan esa esperanza de un futuro mejor. Imposibilita, como tercer punto, un tejido social sano que permita una sociedad tolerante y en paz. Mientras no tomemos en serio los problemas y las causas más radicales, y por radicales me refiero a de raíz, que producen la desigualdad en Guatemala, no tendremos paz en este país. Y lo cuarto es que la riqueza de algunos en este país legitima la pobreza de otros y mantiene la desigualdad como relación humana aceptada. Yo creo que sí debe de haber una interpelación profunda desde los sectores económicos del país para pensar cuál es su papel y cuál es su rol en estos procesos de desigualdad y de pobreza. La segunda pregunta que quisiera responder brevemente es: ¿qué se necesita para combatir las desigualdades desde la política? Yo creería que hay 5 aspectos, y los voy a enumerar rápidamente por cuestiones de tiempo, a los que creería que hay que poner bastante atención. La primera tiene que ver con la formación histórica. La pregunta es: ¿cómo hemos construido históricamente las desigualdades en Guatemala? Al tener la respuesta histórica de la construcción de las desigualdades en el país, es muy probable que tengamos también formas de atacar o de combatir la desigualdad y las desigualdades en Guatemala. La segunda tiene que ver con organizaciones políticas diferentes. Necesitamos partidos políticos diferentes, necesitamos movimientos ciudadanos diferentes. Ya el 2015, creo yo, aún con las críticas que podamos tener y la sensación de que el sistema no ha cambiado del todo, lo cual es cierto, es la posibilidad y la esperanza de nuevo de poder organizarnos. Yo creo que eso es de los logros más grandes que hemos tenido como sociedad después del 2015 y pareciera un logro pequeñito, pero creo que los que estuvimos involucrados desde diferentes espacios en 2015 nos costaron esfuerzos muy grandes, lo que significa que la construcción de un nuevo país, de un nuevo Estado y de una nueva sociedad tomará tiempo, pero tomará también muchísimo esfuerzo. El tercer aspecto que ya he mencionado varias veces es que sí creo que las élites empresariales en Guatemala deben interpelarse, deben preguntarse, deben ser críticas con ellas mismas y su papel en la producción y reproducción de la desigualdad y de la pobreza en Guatemala. Yo creo que sin una élite económica, empresarial, que esté abierta a escuchar lo que significa la desigualdad y lo que significa precisamente también la pobreza vivida en carne y hueso por aquellos guatemaltecos que la están viviendo diariamente, no tendremos chance de caminar como país. Y ese es un imperativo que hemos postergado muchísimo en Guatemala. El cuarto es que también el Estado de Guatemala debe de dejar de ser cómplice de la desigualdad y de la pobreza en el país. Y a esto me refiero por complicidad, por precisamente ser mucho más anuente a políticas que no son políticas para y por el bien común. El quinto elemento tiene que ser, y creo que es el que engloba los 4 anteriores, tiene que ver con redefinir lo público. En Guatemala no
tenemos una definición y no tenemos una vivencia de lo público. No sabemos qué son los parques, no sabemos qué es la educación pública en Guatemala, no sabemos qué es ir a un hospital público en Guatemala, al menos creería yo una gran parte de los que estamos acá. Y eso, la redefinición de lo público, pero también la revalorización de lo público debe de ser el horizonte a alcanzar a partir de la participación política y de la nueva forma de hacer política desde el Estado en Guatemala. Para concluir, quisiera recuperar esa idea que dije al principio. La desigualdad es una construcción social, es lo que hemos decidido ser como país. Y a partir de eso hemos decidido también no reconocer la dignidad de muchos y muchas guatemaltecas, hombres y mujeres que viven y conviven con nosotros en este país que para nosotros o para muchos de nosotros es el sentido de vida que tenemos hoy por hoy. Creo que hay dos preguntas que se deben imponer a forma de conclusión. La primera es ¿qué Estado queremos? ¿Qué Estado necesitamos? ¿Qué Estado se necesita para combatir la desigualdad en Guatemala? Creo que hay que combatir ese Estado racista, ese Estado excluyente y ese Estado patriarcal que nos ha sumido en una diversidad de desigualdades que vivimos diariamente en Guatemala. Y a partir de ese Estado también debemos de preguntarnos cuál es el modelo económico que el Estado debe de defender. Y yo creería que este modelo económico debiera de ser también una economía en función de la vida humana y no en función de la ganancia. Y ese tal vez debiera de ser el cambio de principios más importante que en Guatemala debiera de existir en lo pronto. Eso no es posible hacerlo sin una revisión crítica de nuestros principios éticos, desde nuestros movimientos, desde nuestras universidades y también desde nuestras propias empresas. Gracias.